Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes, nuevamente en una nueva clase, hoy viernes, y pues vamos a continuar el avance de la materia de, bueno, este segundo tema que nos corresponde a observar pues los procesos de relación físico-químico-eléctrica en los procesos biológicos. Esto desde la física en las ciencias biológicas y manejando varios conceptos. Ya habíamos revisado, si hablamos de varios conceptos en relación a la biofísica, todos estos elementos, desde fenómenos biofísicos, fenómenos químicos, fenómenos mecánicos. También habíamos hablado de la condición especial que se presenta en el organismo cuando hablábamos de algunos fenómenos especiales como los fenómenos hidráulicos y le damos su relación y su parecido con el sistema circulatorio. Habíamos también aprovechado para ver algunos conceptos básicos de física, de los cuales eran muy importantes poder recordar, ya que varios de los fenómenos biológicos tienen principios físicos como estos, como el de manejo de líquidos. Y nos habíamos quedado precisamente en revisar esto que trata de ver con los gases. En los gases, pues la atmósfera es una mezcla de gases en primer lugar, es el primer punto que tenemos que tomar en cuenta, que la atmósfera pues es una mezcla de gases que rodea la Tierra. Se mantiene así porque la energía cinética de los movimientos de sus átomos se equilibra con la gravedad. Aquí podemos mencionar que existen varios gases en la atmósfera. El tal vez el que más nosotros conocemos porque necesitamos de este gas para poder subsistir es el oxígeno. Pero a pesar de esto tenemos otros gases como por ejemplo el hidrógeno, tenemos dióxido de carbono, tenemos neón, tenemos otros gases que también forman parte, aunque muy bajo porcentaje, pero de todas maneras forman parte de la atmósfera. La atmósfera es menos densa a medida que se asciende, es decir, que pues si empezamos a observar desde la superficie de la Tierra el suelo mismo que ahora estamos pisando y vamos ascendiendo en la atmósfera hasta la parte más alta, pues a medida que vamos subiendo, la atmósfera es menos densa, es decir, que el aire se hace mucho más inexistente, es más libre la zona alta de la atmósfera. Esto nos hace entender que hay que entender un concepto importante que es el de presión atmosférica. Se debe al peso del aire, la presión atmosférica. Como pueden ver aquí en la imagen, lo que estoy señalando con el cursor, es pues una correspondencia al fenómeno de presión atmosférica. A medida que el aire se encuentra mucho más bajo en la atmósfera, se hace mucho más pesado. Por eso es que cuando hablábamos de que a medida que se va ascendiendo en la atmósfera, aquí en la parte superior, pues el aire se hace mucho más ligero. Ahora, varía por la altura, el clima y la temperatura también la atmósfera. En este caso, pues a más altura hay menos peso del aire, a menor altura, pues hay más peso del aire. Esto se mantiene con un barómetro, es decir, o se mide, perdón, con un barómetro, es decir, que podemos medir la presión atmosférica en diferentes niveles, alturas y temperatura y clima, de acuerdo a la medición con un barómetro. Este se equilibra cuando el peso del líquido en el tubo ejerce la misma presión que la atmósfera exterior. Aquí vemos, esa es la forma en la que el barómetro pues, se utiliza el líquido en el interior del barómetro para medir la presión atmosférica. Otros elementos importantes que más adelante vamos a tomarlos como unidades de medida en el sistema de unidades es entender otras magnitudes, como por ejemplo la temperatura. La temperatura indica lo caliente o frío de un objeto respecto a una norma, es decir, se toma en cuenta una norma para poder medir la temperatura, ya sea mayor temperatura, menor temperatura. eh, Vamos a encontrar una unidad de medida precisamente en un instrumento muy importante para medir la temperatura, que es el termómetro. Entonces, se miden con termómetros y esta escala que nos permite medir la temperatura, pues es la escala usada, es la de Celsius. Es la escala más usada, la de Celsius. O también escala centígrada. La temperatura se relaciona con los movimientos aleatorios de los átomos y las moléculas que componen una sustancia.
En otras palabras, la temperatura siempre se va a ver determinada por el movimiento de las moléculas del cuerpo. Es decir, que pues el cuerpo se va moviendo y a medida que el cuerpo se va moviendo, pues podemos observar el cambio de temperatura en el cuerpo. Y pues aquí tenemos la temperatura, el calor, la expansión también, tomando en cuenta desde el punto de vista del calor, pues que el calor es la energía transferida de un cuerpo a otro. Les pongo ese ejemplo, ¿no? Ustedes están esperando en una esquina a su crush, a su novio, y pues está empezando a hacer mucho frío. Así su novio está ahí parado en la intemperie, completamente congelado, y de pronto llegan ustedes, sus novias hermosas, bellas, bien abrigadas, y pues se compadecen de su pobre novio que ha estado congelándose. Entonces lo abraza. En otras palabras, su cuerpo caliente pues está transfiriendo calor a un cuerpo frío. El calor entonces es una energía transferida de un cuerpo a otro por diferencia de la temperatura. El calor fluye de lo caliente al frío. Siempre va a ser esa dirección, es unidireccional. No puede ser que de un cuerpo frío pueda transmitir su baja temperatura a un cuerpo caliente. En realidad, lo que ocurre es que el cuerpo caliente, al entrar en contacto con el cuerpo frío, lo que está haciendo es transferir su calor al cuerpo frío. Los cuerpos no contienen calor, entonces contienen en realidad energía interna. Esta persona, bueno, en este ejemplo de ustedes llegando bien abrigaditas a la cita con su novio que está totalmente congelado, en realidad lo que están transfiriendo no es calor. Lo que están transfiriendo a ese cuerpo frío cuando lo abrazan es pues energía interior, energía provocada por el cambio o el metabolismo en el cuerpo. Entonces el metabolismo en el cuerpo pues va a generar una transferencia de esta energía a otra persona. Siguiendo con esto del calor, pues como ya habíamos dicho, bueno, perdón, aquí la transferencia del calor puede ocurrir de tres maneras. Una manera de conducción, otra manera de convección, otra de radiación. Entonces tenemos tres formas en las cuales se conduce el calor. Si hablamos de la conducción, precisamente, como ven acá, la imagen, en esta imagen, acá, el metal puede estar transmitiendo o transfiriendo su calor hacia la mano. Es en contacto directo, es decir, tiene que haber un contacto directo. El mismo ejemplo de su novio, cuando están abrazados, le empieza a transferir calor porque están en contacto directo, por eso es conducción. Cuando ya hablamos de una convección, estamos hablando de transferencia de energía a través de un líquido. En este caso, cuando hablamos aquí en este espacio, en un horno cerrado, cuando encendemos el horno, si se dan cuenta, aquí la convección es una dirección en la que se está formando alrededor del aire dentro del horno. Si ponemos un objeto aquí en el centro, el aire caliente alrededor comienza a calentarlo sin necesidad de que esté en contacto directo con este objeto. Podría estar flotando aquí en el aire. Igual se va a llegar a calentar porque alrededor la energía va a empezar a calentar el objeto. Lo mismo ocurre acá. Si sumergimos en este recipiente con agua un huevo un huevo para cocerlo y este está flotando en el agua, pues no está en contacto directo con la olla, pero sí está en contacto directo con el medio, que en este caso sería el agua, y empieza a calentarlo hasta hervirlo y hasta cocerlo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de transferencia de calor a través de la convección. Finalmente está el efecto de la radiación. La radiación transfiere calor a través del aire. Aquí vemos el aire, cómo es que hay una fuente de calor que es la fogata y empieza a irradiar aire o a irradiar calor a través del aire en todas direcciones. Lo mismo ocurre aquí, miren estos ejemplos. Conducción, porque seguramente algo está aquí depositado en contacto directo y pues el piso caliente está empezando a calentar ese objeto. Convección está aquí en medio del aire y el aire caliente está girando alrededor para calentar este objeto. Y finalmente radiación, cuando la pared del horno
bien caliente, pues está empezando a irradiar energía hacia un objeto para calentarlo. Entonces tenemos esas tres formas de propagación del calor. Vamos a ver esto mucho más detallado cuando veamos el tema de termometría. Antes de pasar al tema de termometría, pues conceptos básicos nos hacen falta, como por ejemplo el concepto de termodinámica para terminar. Termodinámica es el estudio del calor y su transformación en energía mecánica, es decir, que el calor puede generar movimiento, el movimiento que se da precisamente en las moléculas de un cuerpo. Esto nos lleva a dos conceptos esenciales, el cero absoluto, que sería la temperatura a la que los átomos y las moléculas pierden todo su movimiento. Es todo lo contrario, ¿verdad? El calor va a generar movimiento de moléculas en un cuerpo. Pero el cero absoluto es cuando ya estas moléculas completas se terminan de congelar, de quedarse quietas, que no se mueven. El sistema, pues, es un grupo bien definido de átomos, moléculas, partículas y objetos. Eso quiere decir que aquí englobamos diferentes elementos, átomos, moléculas, partículas y objetos, pues que forman parte de un sistema. Y este sistema, pues, tiene que ver con también con movimiento. Bien, hasta aquí. Vamos a ver esta última parte que es de sonido y otros conceptos básicos más en un segundo video del día de hoy. Entonces, estaremos atentos y nos vemos dentro de un momento. Que les vaya bien. Hasta pronto.